l'histoire d'un retour, car il y a eu une première fois, un premier voyage, une première rencontre. C'était en 2010. À ce moment-là, nous avions des problèmes de diffusion, ce qui nous donnait envie d'aller danser au coin de la rue. Au coin de la rue précisément. Et pourquoi pas ailleurs? Et quel ailleurs? Nous avons alors pensé à Cuba, un pays dont on savait des choses terribles et merveilleuses. En tout cas, un lieu intéressant qui créait la polémique et où une expérience in situ pouvait nous donner un autre point de vue. Notre premier séjour a duré un mois. Un mois où nous n'avons pas quitté la Havane. La Havana, magique, insaisissable, une ville extrême, radicale et si douce pourtant, si joyeuse, si musicale, si humaine, jusque-là insoumise et toujours solidaire. Venimos aquí para empezar una experiencia de intercambio cultural, coreográfico, y entonces estaba haciendo una pieza, un solo. Isabelle Bustos, chorégraphe et directrice du théâtre Los Retazos, a programmé 2 soirs La Rouille, pièce pour un danseur en chute libre, un solo d'Adolfo que nous avions réalisé en 2007, La Herrumbre en espagnol. Hemos tenido la experiencia de improvisar a una esquina aquí 15 días y también hacer talleres. En el 2010. Un mes, en 2010. C'est un troisième danseur, Hugues, marié avec une cubaine, qui nous a introduits dans cette ville. C'est avec lui que nous avons commencé cette belle aventure, mais sans lui qu'elle a continué, car il a depuis changé de projet de vie. Nous avons occupé plusieurs coins de rue typiques de la Havane d'une manière plutôt minimaliste, avant de trouver notre coin régulier pour la résidence. Me gustaría también intentar una esquina de verdad de La Habana, con todo, ¿no? Los muros, los colores también. Pero bueno, para trabajar hemos elegido este espacio porque no tiene una identidad muy fuerte, es una esquina, solo una esquina. Podría ubicarse en cualquier parte del mundo. Sí, y para mí el teatro no está siempre formal. Otro sitio donde se puede decir cosas que no se puede decir en la calle. Sí. Si se dice la misma cosa en un teatro que se puede decir en la calle, no necesitamos un teatro. Nos gusta hablar de la cosa pública en los teatros. Entonces, esta vez estamos más con cosas más intimistas en el espacio público. Cambiar. Y pienso que cada cultura tiene su mitología casi sobre la esquina. La propuesta es diferente y entonces la mirada también. Trabajamos sobre nuestra posición en el teatro, es más frontal. Se puede proponer también que la gente está alrededor de ti, pero aquí están a un punto, se puede ver la esquina, se puede ver solo un muro y no tiene la perspectiva de otro. Entonces este espacio no. La mirada de la gente está un poco como un punto de vista, como en el mantal.
tú tienes un punto de vista diferente según tu posición, depende de tu posición, tu punto de vista depende de tu posición, en general, no solo por la danza o por el espectáculo. Y además cuando ya se establece como una cotidianidad de que aquí llevamos 2 semanas yendo a la misma esquina y demás, hubo un momento en que Isabel fue a buscar agua, llegamos Hugo y yo primero y alguien viene y me dice: ¿y la chica dónde está? La chica no viene hoy. O sea, como que, sí, es divertido. ¿Y la mujer? ¿Dónde está la mujer? Dice, mañana ahora vengo. viene. A ver, O, por sí. ejemplo, Es lo más importante. o por ejemplo, antes un camarero del Café París de enfrente y tal, que también me imagino que lleva días viéndolo, nos preguntó: ¿y eso para qué es? ¿Qué tipo de hace? ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio es? Porque yo, ¿saben? Yo corro. Y ayer corriendo me puse a hacer también como ustedes y con el muro. Oye, me sentó muy bien, me sentó muy bien. O sea, como Le un aprovechan ejercicio, más como un deporte. después. Se están haciendo Está deporte bailando. cada uno. Cuando Sí. no está previsto, se puede encontrar que hay una persona que se pone a bailar contigo, es muy bonito. Y bueno, o que te saluda porque debe pasar rápidamente, pero lo aprovecha al máximo, me te dice: sí, bien, gracias. Y a veces no, a veces te miran como... Como esa perspectiva, como intentar también, es lo que estamos experimentando un poco, vamos a ver mañana también, una vez que un público está convocado, ver si es que el público se mueve o el público se queda estático en un sitio. Avec nos complices, Isabelle et Eugenio, tous deux organisateurs d'un festival de danse contemporaine en paysage urbain, appelé Habana Vieja Ciudad en Movimiento, nous avons proposé hors festival, comme un apéritif, disait-il, 2 représentations publiques du travail. Nous avons appelé ce petit événement chorégraphique issu des improvisations Disculpen las molestias, désolé pour le dérangement. Nous nous sommes dit aussi que nous reviendrions poursuivre l'aventure en présentant dans un prochain festival la pièce que nous avions décidé d'écrire à partir de cette résidence. Le projet de la pièce Point de vue sur coin de rue a commencé là. Nous avons commencé, à La Havane, à collecter des photos de coins de rue, à réaliser des enregistrements sonores de la ville, avec l'idée ensuite d'intégrer à la pièce tout ce que nous prenions de cette partie du monde. De retour à Toulouse, nous avons commencé alors un travail de création avec un autre interprète, Gaetano Giunta. Avec lui, nous avons remanié, affiné une séquence cubaine et écrit une séquence européenne. La pièce sera faite de ces 2 séquences. Dans la première, nous transporterons le public au coin des rues de La Havane. Et dans la seconde, nous serons là où nous sommes, dans le là partagé. Invitant le public à choisir son point de vue sur les événements, nous donnerons le nôtre subjectif sur 2 mondes, 2 réalités, où les hommes et les femmes continuent de danser, quoi qu'il arrive. La première de Point de vue sur coin de rue a eu lieu en Espagne, dans l'important festival TAC à Valladolid. Et après plusieurs autres dates en France, nous voilà de retour à La Havane en 2012. Bienvenidos todos, disfrutemos del festival. Es un espacio de encuentro, es un espacio para la investigación del movimiento, es un reto para los creadores buscar las columnas, los jardines, las puertas, donde pueden realmente crear, donde pueden hacer
algo que sea válido para ellos y que de alguna manera se apropian de la ciudad. Es que estamos así por los 25 años de Retazo y el premio nacional muy merecido de la danza para Isabel. El aplauso más grande para ella. En esta ocasión yo dije, mira, son 25 años, vamos a trabajar y recordar obras anteriores y vamos a poner fragmentos de obras de hace 25 años hasta lo más actual. Bueno, esa es la primera cita. En même temps, nous avons commencé depuis une semaine déjà un atelier de création proposé par le festival auquel participent une quinzaine de personnes, jeunes danseurs et comédiens, professionnels ou non professionnels, âgés de 15 à 30 ans. Pasé por la compañía Retazos y vi en la puerta el anuncio, ¿no?, de los talleres que había, la gente que iban a dar los talleres, entonces me dio por intentarlo y estoy aquí. Quise conocer más de lo que es la danza, ¿entiendes? No solamente danza Retazo, sino conocer más amplio, ¿entiendes? Ver cómo tomar clases internacionales de profesores internacionales, porque creo que la práctica es otra, no sé, los movimientos pueden ser otros. Y vaya, me interesó, me pareció curioso y quise venir, me enteré por la compañía. Yo bailo breakdance, estuve bailando parte de mi vida, de mi juventud, en las calles, como aprendí a bailar y como me gusta. Y me llegué a la compañía, pero no fue muy buena la imagen, porque nunca tuve nada que ver con lo que es la danza, ¿sabes? La apariencia es muy diferente a un bailarín de danza contemporánea, a un bailador de breakdance de la calle. Y estoy bailando de los 8 años y lo que me gusta, o sea, el fuerte mío es el baile, siempre ha sido el baile. Me gusta mucho crear mis propias cosas, o sea, tener mis propias ideas y tener plena libertad de expresión a la hora de bailar, que es lo bueno que tiene la danza contemporánea. No he danzado nunca. O sea, esta es la primera vez que tengo una experiencia puramente de danza. Antes no. Antes era un espectador pasivo, pero no estaba vinculado al hecho. Para mí fue muy importante pasar el taller, porque a su vez estoy en otro grupo. Y eso sí es danza. O sea, no es tanto danza, es acción. Y me es muy necesario porque, como verás, soy muy gordito, me retraso, no fluyo con la coreografía, y entonces eso era más que primordial para saber desplazarme, para saber moverme, saber hasta dónde termina la extensión, dónde se recoge. Y entonces vine realmente porque me interesa mucho la danza. Desde empezar a hacer teatro me gusta mucho porque, sobre todo la danza teatro, ¿no? Yo mezclo mucho siempre no sé si es un problema de mi condición, un asunto de eso, porque ayuda mucho también al actor a moverse en escenas, a la fluidez, o sea, a organizarse más en escena también. Boom, papa, boom, papa, boom, papa, boom, mayonesa, un brazo, hop, tira, arriba. Brazos, los dos brazos. Soy actriz de una compañía de teatro, estudié teatro, pero bueno, llevo ya bastante tiempo entrenando en los talleres de Retazo y de vez en cuando, siempre que la compañía me lo permita, hago cosas con ellos. Bueno, yo llevo tiempo
que estoy vinculada a esto de la danza contemporánea porque me gusta muchísimo, pero siempre trato de hacer las dos cosas. Aunque me gustaría un poco dedicarme más a la danza en este tiempo, ¿no? Pero bueno, ya veré si tengo la oportunidad de dedicarme por completo a la danza por un gran tiempo. Le festival nous a demandé de travailler dans l'espace public et de faire à l'issue de l'atelier une présentation publique sur la grande Plaza Vieja, un joyau architectural de la vieille Havane. Para ustedes, noticiero informativo de la televisión cubana. A continuación, la doctora Maricela Recasín. Bueno, sí, compañeros, estamos aquí en la Plaza Vieja, el monumento de... Esto se llama Plaza Vieja, esto es para danza callejera, movimiento redazo, muchas cosas. A continuación, el director de todo esto aquí, Alejandro Fernández. Estamos en la Plaza Vieja, reportando desde la Plaza Vieja. Esto es Cuba, amén, esto es Cuba. Esto es Cuba, Cuba, Cuba. Nous avons choisi d'aborder le thème de la migration. Migration des corps, migration des hommes, qui nous permet de prendre directement possession d'un grand espace. Eso de la inmigración al espacio proyectil, porque no sé, es algo que no se ve aquí mucho. Como aquí la danza es muy... Mira, me gusta mucho eso, lo de los espacios verdes, porque es algo nuevo, como uno está adaptado a trabajar con el ritmo de la música, en cambio ustedes crean su propio ritmo y me gusta mucho eso. Yo vivo en una isla de migrantes y emigrados. Y entonces el tema, la temática que íbamos a abordar era sobre la inmigración, sobre los desplazamientos en el espacio, de una manera contemporánea, de una manera de los discursos del cuerpo de la hora, y eso me pareció sumamente interesante, que mi cuerpo aprendiera una manera nueva de migrar hacia la imaginación. Très vite, un peu rapidement, puisque nous n'avons que 9 jours, nous sommes rentrés dans l'écriture d'une courte pièce aléatoire pour 9 interprètes dans l'espace public. Vamos a empezar con cada uno su propio viaje, Machu, ¿saben? Sí, que pensar más a viajar, todo el viaje de esta manera. Este viaje fue súper violento, otro más dulce. He cogido a una mujer en un país, le he traído en el país más historia dentro de vosotros. Inventaros historia. ¿Sí? Cuando llega al país, todos son de espalda. No vale la pena, tú puedes ir y tú estás como estás. Y directamente mira, va a mirar todos los países. Y ahí la nota que viene, ¿de acuerdo? Y entonces después, 4 o 5 que van. Entonces el país grande te va a coger la plaza de otro o te va al borde, solo al borde. No se puede estar así en medio del país y espera bien que la persona esté así para empujar al otro, porque a veces se da un poquito demasiado. Y cada uno después, eso bien, empujones, y toda la otra parte bien, pero esperar bien vuestro señal. Nous avons envie de transmettre une certaine amplitude et développement du mouvement, de permettre à chacun de s'engager davantage dans l'espace et le déplacement plutôt que dans la forme. Él cuando viene con singularidad, puede hacer una cosa a los dos. Es fácil cargarla, pero tu vois, de porter, mais ça serait bien quelque chose de rythmique, peut-être quelque chose qui finit avec un porté.
¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? Jonathan, por ejemplo, y tú estás mirando los dos para decir vamos a buscarla. Y cuando se acercáis de ella, él se va y tú la coges y la puerta hasta donde ir a donde quiere. ¿De acuerdo? Laura, Thais va a venir, lo sé, va a venir a buscarte. Y tú, mejor que hacer algo con Alessandro. Si puedes hacer una cosa con mana, como un viaje de grado o algo así. ¡Alejandro! Alejandro. Cada uno se coge un papelito, se prepara un cucurucho. Los dos países allá son amarillos, este país es blanco y el del centro es gris. ¿Okay? ¿Quién es el país pequeño? Aquí yo no soy. País mediano, digamos. Los países medianos. Está bien, ¿no? Ya él cogió. Intenta hacerlo con este y si falta mañana más, ¿no? Cuando he acabado de poner la arena, abro el papel porque está abierto, se ha lavado la arena, abro el papel que está abierto y lo pongo en el suelo y me pongo en el papel. Cuando todos son de pie, pongo la música. Tranquilamente, no te va demasiado rápido y espera él que va Dejar un poco a Alejandro solo. Los transeúntes de la Plaza Vieja se pueden acercar para ver una presentación. Venga. À part un problème technique au niveau du son, un type de problème malheureusement assez courant à Cuba, vu l'état du matériel, la présentation s'est bien passée et a été très bien reçue par le public convoqué, mais aussi par les passants, les touristes, et elle a suscité l'intérêt d'une télévision chinoise qui suivra ensuite le projet et notre spectacle. Les interprètes, eux, étaient un peu frustrés par la brièveté du moment et ont souhaité de pouvoir refaire une présentation le matin de notre première. Esto que hemos visto de todos los chicos, esto 6 días, son 6 días. No son profesionales, son más actores o jóvenes que les gustaría ser pero hacen más de hip hop o curso también en el caso. Niveles muy diferentes. Niveles muy diferentes. Hemos adaptado.
Somos una televisión de China que se llama CCTV, Televisión Central de China. Tenemos una oficina aquí en La Habana y realmente hacemos todos reportajes sobre La Habana, cualquier política, económica, cultural. Ahora lo que traemos aquí es la versión contraria, son esquinas de Europa que vienen aquí a Cuba, de Cuba, la esquina de Cuba. No te bañes, porque en el agua. No te bañes, porque en el agua. Mais pour le moment, nous sommes là. La boucle de cet échange va se terminer avec la présentation de la pièce dans le festival. Point de vue sur coin de rue, qui s'appelle dans les pays hispanophones Esquinas Viajeras, coin de rue qui voyage. À La Havane, nous avons donc commencé par la séquence européenne avec des projections de coins de rue de Toulouse, puis la séquence cubaine, là, sans image, au coin de la rue. Gaetano, qui n'était pas avec nous en 2010, a pu dans son séjour se saisir de notre choix dans l'écriture de cette séquence cubaine. Et cette expérience a nourri son interprétation de la pièce. Pour cette version très spéciale, Géraldine a monté aussi une autre transition avec de nouvelles images de nous trois au coin des rues de La Havane. Pour nous, cette présentation est importante, car nous allons soumettre au public cubain ce que nous avons écrit, inspiré par les rues de leur ville. por razón de interés nacional de los Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros compartimos mares comunes, hay daños ambientales, se producen fenómenos como los huracanes.
La partie européenne a transporté le public dans une France inconnue, remplie de boîtes aux lettres, de publicités et de sens interdits, passant d'une boutique de luxe du centre-ville à un bureau de tabac en banlieue. Étonnement général. La partie cubaine, elle, a été reçue avec émotion et a suscité des commentaires enthousiastes. À chacun son point de vue, sa vision des choses, qui dépendent beaucoup de la place de notre regard. C'est surtout ça que nous avons compris et voulu transmettre dans cet échange et dans cette pièce. Nous allons continuer ce déplacement du regard sur différents coins de rue du monde. Nous allons l'année prochaine écrire une nouvelle séquence à Casablanca avec un autre interprète, Mostafa Aboulou. Nous espérons que nous amènerons cette nouvelle séquence à de nombreux coins de rue en France, en Europe et au-delà. Cette aventure d'échange nous a fait vivre des expériences uniques, avant tout humaines, où nous avons chacun trouvé l'occasion de changer de point de vue. Y a veces no, y a veces no, y a veces no. Somos una televisión de China que se llama CCTV, Televisión Central de China. Tenemos una oficina aquí en La Habana y realmente hacemos todos reportajes sobre La Habana, cualquier política, económica, cultural.